Hola, ¿cómo están? Nos estén viendo cuando los lanzamos este capítulo en la tarde, ya sea en la mañana o en la noche, cuando ya tienen más tiempo, tal vez ya acostaron a los niños, qué sé yo. Pero en el momento en que sea que nos estén escuchando, les deseamos que tengan un muy, muy buen momento. Muy buen día, lo que es. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, César? Muy bien, Jerry, ¿tú cómo estás? Bien, con mucho ánimo porque siento que hemos logrado como abordar distintas temáticas. El último capítulo fue súper interesante que diste como, no sé, no consejos, pero entregaste información súper valiosa sobre distintos recursos u opciones para poder lograr o concretar construir una casa, ¿verdad? Y ahora como que hoy día traes un tema súper interesante que es más reflexivo. Sí, la verdad es que, a ver, sinceramente este podcast es distinto, tal vez es menos práctico, quizá, de lo que siempre tratamos de decir. Siempre nos enfocamos en darle como un tips a quien está en su casa para hacer posible vivir este transición de la ciudad a los sectores rurales, los sectores periurbanos, vivir fuera de la ciudad. Ese es como nuestro llamado, en lo que queremos hacer en este podcast. Pero la verdad es que hoy día quiero hablar de un tema que es más crítico. Me quiero permitir tener como una editorial, llamémosla así, y hablar de un tema que sinceramente en lo personal a mí me afecta mucho, ¿ya? A ver, y tiene que ver con el déficit habitacional que tenemos como país. Yo me dedico a este tema, trabajo en el mundo inmobiliario, precisamente porque tengo una particular carga por el tema, la situación de precariedad habitacional que existe en nuestro país. Y cuando vemos lo que ha pasado y cómo ha sido la transición durante todos estos años, o sea, y no digo todos estos como los últimos 2 gobiernos, sino que digo los últimos tal vez 40 años o más, la verdad que tenemos muchas cosas de las que deberíamos sentarnos como sociedad y reflexionar. Ya, yo el año 2002, cuando entré a la universidad, en Chile había un déficit habitacional de 416.000 viviendas aproximadamente. Y cuando salí, era del orden de las 455.000. En ese momento ya dije, "Oye, hay que hacer algo por esto", y destiné mi vida profesional a esta orientación. Como abogado me centré en ver qué áreas en términos urbanísticos, cómo poder trabajar en desarrollos inmobiliarios de distintas índoles, etcétera. Y además también yo durante muchos años estuve trabajando en temas vinculados a la protección de personas que perdían sus inmuebles por deudas bancarias, etcétera, ¿ya? Entonces, porque este tema de verdad para mí es un tema que sinceramente me toca. Es como un motor, uno de estas vocaciones que uno puede tener. Bueno, mi vocación va muy orientada a este tema. Y es por eso que nos encontramos también desarrollando ese tipo de proyectos hoy día y trabajando en ello. El punto es que cuando vemos la situación actual, o sea, yo salí con 455.000 viviendas y eso ya me movió. Hoy día tenemos un déficit habitacional de 650.000 viviendas. Y bueno, siendo preciso, 641.000 viviendas. Pero si esto parece como, ya los números son tan grandes que como uno no es capaz de medir muy bien a cuánta gente afecta. Pero se estima, y por una evaluación muy sencilla que uno hace en términos urbanísticos, de cuánto es la población o el número de personas que agrupa una familia, en promedio, y el orden de entre 2.1 y 2.8 millones de personas se ven afectadas con esta situación. Ya sea que viven en una condición de hacinamiento, ya sea que están en una situación en que no pueden acceder a una vivienda propia, de ninguna índole, y que hoy día se encuentran afectados por este déficit habitacional. Entonces, esto para mí estalla. ¿Y por qué lo estoy comentando? Porque hace solo un par de días el ministerio se reveló el catastro de campamentos, el Catastro Nacional de Campamentos 2022, que fue hecho por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y sinceramente, Jerry, las cifras son para ponernos a llorar. O sea, a ver, en Chile hoy día hay más de 1.091 campamentos activos. O sea, más que hoy día, en términos porcentuales, como para darte una referencia, son más de los que ha habido nunca en la historia.
Y ¿ya? eso que entre medio han habido varias iniciativas Y privadas. hubo una época en que se redujeron los campamentos, Sí. efectivamente, sobre todo en la primera época de los 90, 80, más allá de las políticas en particular, bajaron los campamentos, eso sí fue un éxito. Pero hoy día nos encontramos Volvieron con... a proliferar todo esto de situación. Y es porque, entre otras cuestiones, a ver, quiero por un lado ser justo con que han habido factores que obviamente han incrementado esta cuestión. O sea, vivimos una tormenta perfecta hace en los últimos 3 años. O sea, nos encontramos con que aumentó nos enfrentamos a una crisis migratoria, aumentó la densidad demográfica de Chile, explotó. En segundo lugar, nos encontramos con que hubo un estallido social que generó nos puso en una situación de incertidumbre y de crecimiento, que hoy día todos sabemos que en realidad se presume que vamos a estar en recesión durante el próximo año, etc. Y de hecho ya estamos en recesión técnica como país, etc. Y adicionalmente la pandemia del COVID claramente también magnifica este tipo de situaciones. El punto es que desde el 2019 a la fecha, los campamentos aumentaron en 355. O sea, el 35% solo en 3 años aumentó. Es muchísimo. O sea, Fue una explosión. es mucho. O sea, es muy significativo. Y la verdad es que esto es como... O sea, en términos prácticos esto significa que había gente que tenía solución habitacional. Por alguna razón, cada uno sabrá, habrá casos y casos, pero por alguna razón quedaron sin su recurso habitacional y tuvieron que organizarse o de alguna forma y crear un campamento. Y tenían una solución, o puede ser en Chile, o puede ser que la tenían en el extranjero. Y llegaron y también Y puede vieron ser... que no tenían cómo resolverlo. Sí, pero la verdad es que es bien dramático el tema, porque cuando uno ya va al dato duro, se encuentra con, por ejemplo, que con la manera en que se concentran los campamentos es bien compleja. O sea, existe un campamento que fue icónico y de hecho fue mencionado por el Ministerio de Vivienda, por el campamento Manuel Busto de Viña del Mar. Hoy día es el más grande de Chile y tiene 1.600 familias. 1.600 familias. Eso es una conurbación completa. Es un pueblo. Eso no es no es un campamento, es un pueblo entero. Sí. En situación de precariedad. Gente que tiene problemas con los servicios sanitarios, tiene problemas con que o ya sea porque no tienen agua potable, o no tienen una solución de alcantarillado, o no tienen luz. Es realmente precario. Entonces, y vemos lo que está pasando. Tenemos solamente en Valparaíso 255 campamentos, en Biobío 156, en la región metropolitana 142, en Atacama 106, en Antofagasta 85. Esta es una cuestión que ya está desbordada. Entonces, nos obliga a plantearnos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las políticas públicas. Ya voy a mencionar algunas políticas públicas que se están realizando, pero también quiero como confrontarnos con la realidad. El 51% de las personas que viven en estos campamentos son mujeres. Y el 36% son migrantes. O sea, es evidente y sabemos que el tema de la migración es algo que ha traído precariedad. Pero vemos que el 30% son bolivianos. Uno pensaría que son venezolanos. Pero no solo el 30% son bolivianos, el 21% son haitianos, el 18% colombianos, el 18% peruanos y solo el 8% son venezolanos. Y uno a priori piensa, oye, son los venezolanos que vinieron. Claro, porque hay como... Hay un estigma. No, hay como esa opinión popular de que ahora como de opinión pública que llegó mucha gente de Venezuela, pero no necesariamente es que la cantidad haya absorbido todo lo que ya había antes. Sí, lo dramático de esto es que de estos 1.091 campamentos, el 48% de la gente que vive en ellos vive bajo la línea de la pobreza. Y el 25%, un cuarto del total, vive bajo de la línea de la pobreza extrema, Jerry. Entonces, es como... ¿Cómo no nos va a mover esto? O sea, es como sociedad nos vamos a mirar y que de verdad hay cuestiones que no estamos haciendo bien y que el jaguar, y no quiero parecer como muy revolucionario con esto, pero quiero ser crítico, de verdad. Es como el jaguar, no fuimos tan jaguares porque precisamente en el desarrollo de mayor crecimiento de Chile
se generó esta externalidad que era muy, muy compleja. No hubo inteligencia tampoco para usar los recursos de forma como estratégica para evitar o prever una situación así, en el fondo. Así lo veo yo. Así es, y nos encontramos entonces por lo mismo en una situación de emergencia habitacional. Y el gobierno dispuso un plan de emergencia habitacional que busca que en este gobierno, en el gobierno del presidente Boric, se desarrollen 260.000 viviendas. ¿Es la solución definitiva? No, o sea, de hecho ya hemos hablado, son 650.000 viviendas, es imposible cubrirlo en el gobierno. Pero cuando uno mira esta meta de 260.000 viviendas, ya parece como una buena iniciativa, ¿verdad? Un buen horizonte. Sí, suena power. Suena a power, ¿verdad? El punto es que cuando uno ya mira los datos duros, ve la experiencia, se torna un poco preocupante. ¿Por qué? Y te lo planteo en esto. Primero, tomando una postura conservadora, deberíamos decir que para solucionar entre el mayor crecimiento, la proyección que ha ido creciendo el déficit habitacional en los últimos años, ya sea por migración, familias que dejan de ser, jóvenes que salen del campo laboral o que crecen, de cualquier manera, más necesidad habitacional, nuevas familias que se producen, etc. Deberíamos objetivamente estar produciendo del orden de 125.000 viviendas anuales. Uh-huh. Pero cuando vemos lo que ha pasado en las políticas públicas en términos históricos hacia atrás, vemos que de los subsidios habitacionales, de hecho de los mismos que hablábamos en el podcast anterior, pero cuando son respecto de la adquisición de la vivienda más que de la construcción en sí mismo, sí, el 60%, solo el 70% de los subsidios otorgados se terminaron ejecutando. O sea, un 30% de ellos no se ejecutó nunca. Y los subsidios pagados no superaron las 60.000 viviendas. ¿Y qué implica? O sea, no qué implica. O sea, ¿por qué razón no se...? Distintas razones. Los proyectos no se terminaron, quebraron empresas, constructoras, no se cumplieron los hitos. Un montón... Desde el punto de vista del delivery. Multifactoriales, la verdad. Yeah. El punto es que... No, para entender un poco la lógica detrás de por qué no se concretan. Es que hay un montón de razones, o sea, son muchas variables. De hecho, es parte de lo que quiero comentarte. Pero hoy día cuando tú miras el plan de emergencia habitacional, ves que el gobierno está hablando en que ya están en ejecución 125.000, que es como el número mágico que te estoy diciendo que deberíamos desarrollar. No, entonces uno piensa a priori, ya, o sea, se está desarrollando esto, podríamos llegar a un resultado positivo, podría ser que al menos durante el primer año tal vez si nos acercamos a la solución, etc. Pero la verdad es que cuando nuevamente ves el número como más fino, cuando ya lo miras miras de reojo ya el dato, te das cuenta de que un porcentaje altísimo de este número de soluciones habitacionales corresponde a los decretos supremos, a los llamados DS-19, que son subsidios de clase media esencialmente. Y el tema es que estos subsidios de clase media son otorgados a desarrolladores o a personas en realidad que van a comprar, pero están destinados al desarrollo de proyectos que pertenecen a constructoras que hoy día se han visto afectadas, o inmobiliarias que se han visto afectadas por la pandemia, lo que ha aumentado el aumento de los costos de la construcción brutalmente. No, y quiebre stock, todo el tema. Dilaciones, y que por ello va a implicar necesariamente que hay razones muy serias para pensar que no se va a llegar a la meta porque no se van a poder producir este 125.000. No hay unos recursos básicos para que se dé... No están los ingredientes para la masa. Mira, no quería dar este ejemplo puntual en el podcast, pero hace una semana... Lo voy a dar igual. Hace una semana y media atrás se declaró en reorganización una constructora histórica en Chile. Claro Vicuña Valenzuela no es una constructora cualquiera, no es una constructora para quienes están en su casa como aquellas que construyen la casa en el barrio alto. No es su orientación. Ni tampoco es la que construye los departamentos de inversión. No. Claro Vicuña Valenzuela ha estado preponderantemente orientada desde siempre a la edificación de proyectos de viviendas sociales. Perfecto. Para sí mismo, como ellos como postulantes, como para inmobiliarias que son a los que les prestan servicios como constructoras. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiebra esta empresa, nos encontramos que va a ser un arrastre de no sé cuántas unidades están siendo afectadas por esto. Entonces, estas 125.000, sinceramente, no sé cuántas afectan, tienen directa relación con esta constructora, pero créeme, por lo grande que era, no me cabe la menor duda que tienen que estar al menos del orden del 15%. Entonces ya no llego a la fecha, a mi número mágico anual ya no voy a llegar.
Y te estoy dando el ejemplo de una. Hay varias otras inmobiliarias y constructoras que no están dando porque hay temas de cómo se dan los contratos, hay un tema, para la liberación de los subsidios, la liberación de la liquidez, se requiere el cumplimiento de hitos. Los hitos dependen de una serie de variables, entre ellos la disponibilidad de stock y también poder pagar el costo de los insumos de construcción. Pero si esto no se está pudiendo hacer, estamos teniendo hay un problema sistémico. Claro, aquí se viene un tsunami, llamémoslo así, en que lo que se supone, o el camino, los instrumentos por los cuales estamos enfrentando esto, va a ser deficiente y de verdad. No, si soy conservador, o sea, ni siquiera soy pesimista, si soy conservador solamente, no vamos a llegar. Entonces, de verdad es complejo el tema. ¿Y sabes por qué realmente me resulta más complejo el tema? Porque, y de verdad hay cosas como que ya me empiezan a dar rabia del asunto de como aquí ya empieza porque es un tema que te toca la fibra, pues, obviamente que es algo que si no está funcionando, no está calzando de la forma que debería ser, te genera mucha emoción. Es que empieza a llegar al dolor, porque ¿qué pasa? También pasa que esto también se traspasa a aquellas viviendas que no están con subsidio, que también estaban destinadas a satisfacer la necesidad habitacional de Chile. Y este tema, o sea, estamos pensando en aumentar los impuestos a las constructoras, y las constructoras están, disculpen la expresión, a medio morir saltando, aunque no me voy a poner a justificar pobres constructoras, no voy a decir eso, ni inmobiliaria. No, pero estás diciendo lo concreto. Pero de verdad ya está muy compleja, y lo más probable es que sale más rentable quebrarse. Significa que la solución final no va a ser obtenida solamente porque hicimos una mala gestión o porque en realidad en términos de políticas públicas estamos tal vez no orientándolo de manera adecuada. No estamos cuidando una industria que es muy clave. Y tampoco estamos cuidando esta industria porque cada vez es más difícil, por ejemplo, obtener los permisos de edificación. Porque también los planes reguladores cada vez son más restrictivos. Y también, y hay una cuestión más de fondo, también, hay aquí ya otro tema, el sistema ambiental, el sistema de la Superintendencia de Medio Ambiente ha intervenido en proyectos que habían sido aprobados, que son de desarrollo, ya estaban todos, pero hubo el cambio de gobierno, cambió ciertos actores e hizo que proyectos aprobados se retrotrayeran cambió el escenario. Cambió todo el escenario. Entonces al final hace que de verdad estamos haciéndolo mal, o sea. Pero una pregunta, si siendo todo lo que tú estás hablando ahora, yendo como al propósito del podcast, todo lo que tú estás hablando ahora, ¿tiene que ver con algo general o tiene que ver con normativas del mundo urbano? Sí, mira, me pasa que sí, tiene que ver. Porque hemos aclarado que hay uso de suelos distintos, que hay normativas distintas, ¿cierto? Es lo que yo he aprendido muy mateadamente semana a semana. Pero por eso, ¿hay alguna forma de darle la vuelta como desde otro punto de vista? Me pasa lo siguiente, a ver. Perdón, solo para complementar, me refiero yo como, o sea, ay no, el sistema está todo mal, como yo, ¿qué puedo hacer como individuo, cachai? ¿Es difícil? La pregunta que te hago. Lo que puedes hacer como individuo es participar de desarrollo y tratar de sacarlos adelante. La verdad, objetivamente, o sea, tratar de, que es un poco lo que estamos ya haciendo. Pero mira, básicamente, es que esto es lo que me pasa. Me pasa que, o sea, tal vez nosotros hemos sido particularmente críticos con cómo se ha desarrollado en los últimos 40 años el sector periurbano, ¿verdad? Sí. Hemos sido muy, muy críticos porque objetivamente la industria creo que tampoco lo ha hecho bien. O sea, es evidente, hay una afectación medioambiental, etc. No, si estamos claros que es multifactor. Es multifactor, perfecto. Multicausa. Pero cuando yo escucho al legislador, y ya me retrotraigo 2 podcasts atrás, cuando veo la visión del Ministerio de Vivienda, que es el encargado por el cual tú y yo y todos nosotros pagamos nuestros impuestos, enfocarse en dar las soluciones para estas problemáticas que son así de complejas y profundas, cuando veo su deóntica, veo la deóntica, ya lo dije ya hace 2 podcasts atrás, de los 90, una visión muy antigua, somos súper restrictivos, súper poco propositivos, no, todo es un desastre, todo es malo, pero no es regulemos bien, sino que no se puede porque... Mejor cancelémoslo. Exacto, cancelemos. Y de verdad eso me genera un tema personal complejo, me toca los valores, por eso es que de hecho lo estamos hablando hoy día, porque creo que usted en su casa también le debería tocar los valores, porque... finalmente ¿qué nos está pasando? Que los llamados a tomar las decisiones para resolver estos temas, que es donde siempre esperamos y decimos, hey gobierno, resuelve este asunto, por algo te
por algo te elegimos, las soluciones y la visión está siendo mal, está siendo inadecuada, de verdad es inadecuada. Y aún las metas propias no van a ser cumplidas porque los números no dan, si 2 más 2 no es 6. ¿Me entiendes? Es 4 no más. Entonces, cuando vemos que esta situación es así, la verdad es tan evidente para quien está metido en esta industria, que quien se dedica al tema de los números, te das cuenta que no lo vamos a cumplir, que la brecha va a seguir creciendo, que las políticas no están bien orientadas y que la migración hacia la ruralidad puede ser una oportunidad concreta. De hecho, lo es hoy día. Abrir un poquito la mente y no seguir acá peleando los mismos pedazos. Todo el mundo está promoviendo que la gente migre a la ruralidad. España, Italia, Suiza, Noruega, Irlanda. Todo el mundo lo está promoviendo y nosotros lo estamos restringiendo. Increíble. No sé. O nosotros somos la NASA, perdón, y están todos equivocados, o en realidad deberíamos mirarnos y decir, tal vez nosotros tenemos ciertos problemas. Pero mejor, al final, el mejor aprovechamiento de los recursos que ya están, otro uso de suelos, mirar, relacionarlos de otra forma con el estilo de vida también. Es que, ¿sabes lo que me pasa también? Es que, mira, como abrir un poquito la mente. El Foro Económico Mundial todos los años hace, precisamente, se reúne a hablar el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es global, es un tema de ONU. Los estamentos públicos saben lo que está pasando en el mundo. No puede ser que sigamos pensando en los 90. Oye, ándate un foro, anda uno, y te vas a dar cuenta cómo se está desarrollando el mundo. Está bien, podemos hablar de, no, ¿sabes qué? Se potencian más las ciudades, edificios de 6 pisos, extensiones de cierta manera, lo que tú quieras. Discutámoslo todo. Pero hay una cuestión que es clara. La ocupación del territorio en Chile no está siendo adecuada, uno. Y segundo, el déficit habitacional solo está creciendo. Entonces, el llamado es como, sabemos que este podcast es reflexivo, no fue como la solución que siempre queremos darle, pero quisimos traer el tema para que usted en su casa también lo reflexione y en realidad pueda estar alerta a esta problemática. No, y también, te toque o no te toque el problema, sea parte, claro, igual siempre es bueno tener en consideración como distintas formas de tener soluciones habitacionales para hoy o para mañana, tal vez para tu vejez o qué sé yo, como ir buscando distintas alternativas. Sí, entonces cuando la gente te empieza a decir eso es lo otro. Cuando hablan de la burbuja inmobiliaria, bueno, tengo que decirlo necesariamente, y de hecho lo hicimos como el podcast 3 más o menos. Los bienes inmuebles solo aumentan y no estamos en una burbuja inmobiliaria y por una cuestión muy lógica. Hay más necesidad de vivienda y es la demanda la que está haciendo subir el precio, entre otras cuestiones, además de una serie de otras cuestiones, pero hay una muy alta demanda por una solución habitacional. Entonces, ya pues, llamémoslo así, para aquel que nos está escuchando y que también es inversionista y está mirando en qué cuestiones invertir en el mundo inmobiliario, aún en esta situación de crisis, claramente debe ser mirado, porque evidentemente está creciendo. Hay espacio. Sí, hay espacio de crecimiento. Así que eso, nada, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya servido para tener como otra mirada o tal vez reafirmar la propia, no sé, ahí eso es lo interesante de la opinión y tener como distintos puntos de vista. Esperamos que nos puedan seguir escuchando o viendo en una siguiente oportunidad. Y nada, nos despedimos. Sí, no olviden que en las próximas semanas, creo que ya muy prontito, vamos a estarles informando atento a las redes sociales para decirles la fecha de la venta privada que se viene, Yeri, con un súper buen proyecto. De verdad, es un proyecto nunca antes visto, y de verdad, nunca antes visto. Así que los llamamos a poder como estar alerta a nuestras redes sociales y los invitamos desde ya a ser parte de lo que está haciendo Proyecto Raíces.